En Llave Informativa les tenemos a ustedes las historias de esas personas que son imparables, esas personas que nada las detiene, esas personas que por su talante, por su resiliencia, se convierten en ejemplo para la sociedad y ayudan a construir un país mucho más justo, más equitativo. Se convierten en ese ejemplo de superación para otras personas. Hoy les tenemos la historia de un sargento retirado del ejército, actualmente psicólogo profesional. En el año 2018 su vida se transformó a causa de una mina antipersonal en San Vicente del Caguán, una zona bastante complicada en temas de orden público. Él es Brainer Díaz y nos acompaña hoy en Imparables. Brainer, gracias por estar con nosotros. No, pues agradecerle, Diana, por el espacio. Yo creo que estos espacios son muy importantes para hacer país. Yo pienso que es necesario y suficiente para poder llegarle a cada uno de estos colombianos que de pronto tienen una información muy superficial de las realidades que podemos vivir muchos colombianos en nuestro país, y más desde el lugar donde yo he podido estar, ¿cierto? Eras sargento del ejército, tenías una vida bien, una vida normal, vida tranquila, por decirlo de alguna manera, pero en el año 2018 todo cambió. ¿Qué pasó? Bueno, te cuento, Diana, que durante 10 años estando haciendo mi trabajo como sargento del ejército, después de haber pasado durante muchos unidades militares, ¿sí? Con muchos soldados bajo mi mando, eh, y muchas experiencias además, porque me tocó, pensaría que en el auge del conflicto acá en Colombia, desde el 2001 hasta el momento de mi accidente. Entonces pienso que fueron muchas experiencias, tanto complejas por por el rol que desempeñaba o desarrollaba en la institución, ¿cierto? En el Ejército Nacional. Eh, pues bien, estuve en San Vicente del Caguán, y en el norte del Huila, desde Algeciras, Huila, haciendo pues operaciones de registro de área y de recuperación pues, de territorio que pues obviamente estaba invadido, valga de pronto la palabra, de aquellos actores armados que incitaban a la violencia y que generaban tanto daño a la sociedad, sobre todo de este territorio. Entonces, pues infortunadamente en esa época tuve el accidente. Íbamos haciendo como un ejercicio operacional en contra de las disidencias no de la Teófilo Forero, donde su líder era alias El Paisa. Entonces, muy cerca a este grupo armado veníamos nosotros con el batallón número 1 Muiscas, el batallón quizás de contraguerrillas más antiguo de Colombia, donde quiero aprovechar y darle un mensaje a estos muchachos que realmente son unos berracos, unos valientes, y que los recuerdo y yo en parte le debo la vida a esos muchachos que fueron quienes me rescataron y me sacaron de ¿Todavía esas. tiene contacto con algunos? Sí, de alguna manera he tenido la oportunidad como de conversar con ellos, de saludarnos. Siempre hay un cariño muy significativo porque pues quienes hemos empuñado un fusil y hemos defendido la patria tenemos como esa virtud, ¿cierto? De amar a nuestro país y amarnos y querernos mucho entre nosotros y cuidarnos, ¿cierto? Entonces, yo creo que gracias a Dios, primero que todo, y pues a estos muchachos, pues hoy en día puedo decir de que estoy acá en pie. ¿Un grupo de cuántos muchachos, por ejemplo, manejaba usted si tenía su cargo? Bueno, bajo mi cargo había aproximadamente, el pelotón mío eran 36 muchachos y dos suboficiales más, eh, que andábamos pues todos en bloque en una compañía completa, ¿sí? Ahí
aproximadamente en la vereda La Unión. Eso queda muy al límite entre Algeciras y el municipio de San Vicente del Caguán, en una zona muy selvática, además porque el terreno es muy quebrado. Pues eh, tuve pues el infortunio de pisar una mina antipersonal y perdí la pierna izquierda, ¿sí? En ese momento pues muy difícil el acceso helicoportado para poder extraerme de ese sitio y llevarme a un sitio seguro. Entonces voy a contar pues una incidencia que tiene que ver mucho con mi vida, porque resulta que perdí mucha sangre y solo hasta el día siguiente, o sea, 24 horas después, tuve la oportunidad de que ingresara un helicóptero a evacuarme de la zona. Entonces fue un tema muy difícil porque del punto donde estaba hasta al punto seguro habían aproximadamente casi 20 kilómetros y fueron 20 kilómetros que los muchachos me cargaron al hombro. Por eso yo les debo la vida a esos muchachos, y que a pesar de que estaba muy desangrado y de que estaba perdiendo mucha sangre, porque además también tuve en ese mismo operación o pues situación que tuve yo, también infortunadamente cayó otro suboficial, el cabo Córdoba Alegría, y pues precisamente fue con él. A los dos nos evacuaron hasta la base, y de la base pues hasta el día siguiente fue que nos evacuaron, que había un miedo latente que si me quedaba dormido quizás no podía despertar. Yo creo que es una de las tantas cosas que hoy recuerdo y que eh, yo, muy creyente además, Diana, yo creo que la mayoría de nosotros los militares somos creyentes en Dios, y seguramente ahí durante todo ese difícil momento pues invocando pues a ese ser que quizás uno no lo ve, pero siempre estuvo ahí con nosotros. Eh, ¿Qué más te cuento? Ya el otro día pues me evacuaron, ¿sí? Me evacuaron. ¿Qué hacían para que usted no se durmiera, para que ustedes no se durmieran? Los muchachos se turnaban, los muchachos se turnaban y me decía: mi sargento, todo va a estar bien, tranquilo. Yo les decía constantemente: no le avisen a mi familia, no le avisen a mi Ay, mamá. eso iba, o sea, y sin comunicación nadie sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando allá en la selva. Total, porque, pues, además porque en esa época difícilmente había acceso a las comunicaciones. Entonces era mi constante por no alterar o por no asustar, no preocupar pues a mi familia, sobre todo a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Entonces era el tema de decirles a los compañeros: no le avisen todavía, no les digan nada, yo estoy bien, voy a estar bien. ¿Sí? Porque una de las realidades que vivimos nosotros los militares es que sabemos que esto puede suceder en cualquier momento, de que quizás perdamos una extremidad, de que perdamos la vista, de que perdamos eh, alguna situación pues física, pero además estamos expuestos a la misma muerte, ¿sí? Que eso le puede suceder y le ha sucedido a muchísimos de nosotros, que que quizás es una de las cosas que hoy en día duelen mucho, ¿sí? Por el abandono, no solamente institucional, sino de que, claro, como normalizamos todo, entonces, otro más de la lista. Entre esta semana creo que es, aproximadamente conté 6, 7 militares muertos, y a uno le da mucha tristeza, enojo también, Diana, yo te voy a decir honestamente, a uno le da mucho Impotencia. impotencia de no poder hacer nada, o sí de hacer, porque pues uno a veces utiliza las redes sociales para hacer como levantar la voz, de decir: esto está mal, esto no se debe hacer, paremos, ¿cierto? Hay una constante que también dentro de la sociedad me preguntan, desde que después de que tuve el accidente: es que vos no querés la paz. ¿Cómo no voy a querer la paz? Bendito, yo siento que eh, para mí era más significativo que un actor armado, sea de la guerrilla o de los paramilitares, se entregaran con su armamento, simplemente dijeran: no, yo no quiero más estar en esta guerra, y se entregaran a que yo o alguno de mis muchachos le hubiese quitado la vida. Sí, para mí era más valeroso eso. Entonces, la ignorancia quizás,
de quienes están en las ciudades, de los que nunca han vivido la guerra, simplemente hacen comentarios sin razón de ser. E incluso también muchas veces somos señalados de, 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 de poder acolitar o pertenecer a esos grupos que están al margen de la ley. Sí, no sé si puedo ser muy puntual, no se me da como cosa, pero que vos sos paramilitar y yo bendito sea el Señor. Pesa uno. ¿Han llegado momentos, han llegado Sí. señalamientos de ese tipo? Y hoy en día más, Diana, yo creo que se ha convertido como en esa retórica de muchos que de pronto no comparten digamos, el trabajo que hacen los militares o los policías, y es el hecho de esa tensión de división política, ¿sí? Porque quiero ser claro que es que muchas veces no entienden. Yo creo que los militares hoy en día nos metimos en este cuento de la política fue por casi que obligados, y es por la misma dinámica de la sociedad y lo que estamos viviendo, porque si no no estuviésemos viviendo lo mismo que estábamos viviendo hace 20 años, que nos tocó en carne propia cuando perdimos nuestra extremidad o muchos de nuestros compañeros murieron, pues no estuviéramos ni siquiera opinando o hablando nada de este cuento político. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. Hoy en día nos señalan, nos insultan, me amenazan, ¿sí? Porque yo también tengo mis redes sociales y le dicen, vos sos un paraco, que yo bendito, pues. Brian, retomemos el momento, entonces Sí. nos quedamos en que al otro día, entonces solamente te trasladaron. Luego de eso, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se transforma tu vida? Claro, bueno, después cuando logran evacuarme, de hecho no me evacúa un helicóptero militar como normalmente sino un helicóptero civil. Me evacúan hasta el municipio de Neiva Huila, en el hospital universitario. También quiero enviar un saludo muy especial para ellos, porque a todos los médicos, ortopedistas, enfermeros, enfermeras que me atendieron durante mes y medio. ¿En qué condiciones llegó? ¿No llegó No, inmediatamente lo primero de las anécdotas de ese momento puntual fue porque una voz me decía en el oído, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Yo sentía esa voz en mi oído, y yo hacía lo imposible, incluso en helicóptero, por la presión de la altura. El compañero mío se quedaba dormido y yo lo cacheteaba, hey Córdoba, no te duermas, por la pérdida de sangre que teníamos. Lo primero que hicieron cuando llegamos fue tratar de ponernos mucha sangre, porque habíamos perdido demasiado. Y dijo, estos muchachos demoran 1 hora, 2 horas más, y simplemente por haber perdido la sangre no le hemos podido salvar la vida. Ingresamos, pues, nos hacen las cirugías correspondientes, la amputación. A mí me cortan el pie a la altura de la canilla, y ahí viene otro cuento, porque resulta que los dos ingresamos, los dos compañeros, es el mismo pie, la misma altura. Es muy curioso porque 2 días después a mí se me infecta la herida, porque quienes no saben, de pronto estos señores a las minas antipersonal le echan materia fecal. Eso, al echarle materia fecal a las minas y al activar la explosión, pues obviamente esas partículas de popó o de materia fecal infectan la herida abierta, y eso es lo que produce las infecciones y se aceleran mucho. Entonces eso fue lo que me sucedió. Creo que eso fue y siento que fue lo más difícil de esa experiencia, porque cuando pierdo la pierna yo era consciente, listo, perdí la pierna, pero cuando a mí me dice el médico, Brainer, a vos tenemos que cortarte un poco más. Doctor, ¿cuánto más? Yo pensé que eran 2 centímetros, 3 centímetros. No. Me dijeron, hay que quitarle la rodilla. Se me acabó la vida en ese instante. Y yo entre lágrimas en el quirófano, porque me ingresaron fue para hacerme un lavado, supuestamente un lavado. Me hacen firmar una autorización donde me van a cortar
mi rodilla. Fue un dolor tan inmenso que yo entre lágrimas me quedé dormido por la anestesia. Cuando me despierto, no sé, 8 o 10 horas después, me doy cuenta que no tenía mi resto de pierna. Eh, ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero que se vino a la cabeza? no quiero estar acá, ya no quiero estar acá y yo creo que fue de los dolores que quizás más significativos en mi vida, ha sido ese momento. Era dolor físico y dolor moral. En el alma, es que es un dolor que difícilmente uno puede describir, Diana, pero es muy doloroso, porque yo dije, ¿qué voy a hacer sin rodilla? O sea, no era el hecho de que me habían quitado el pedazo de pierna, el tobillo, sino que era otra parte distinta. Entonces yo me quité lo que tenía en mis brazos y yo me lancé de la camilla y me iba a tirar por la ventana. Entre los enfermeros y ya mi señora madre, que ya había llegado, eh, me decían, hey, vas a estar bien. Cuando ya me dieron un tranquilizante, creo que me aplicaron algo así en el brazo y yo como que quedé de una vez noqueado, pero estaba en un shock, ¿sí? Con el tiempo lo entendí, o sea, estaba en shock, yo no asimilaba lo que me estaba sucediendo, eh, pero cuando despierto ya estaba completamente amarrado, pues evitando de que pudiese hacer otra cosa igual. Eh, Se me acerca la mamá y yo le decía, yo no te quiero ver, yo no te quiero ver, yo no quiero que estés acá, ya no quiero vivir más. Eh, Me dice mi mamá con un taco aquí, pero sin botar una lágrima, muy valiente, porque ella me impregnaba esa valentía y me decía, hijo, vos has logrado muchas cosas en la vida con piernas, con manos. El hecho de que no tengas una pierna no te va a limitar a lograr lo que tú quieras. Eso fue una cosa que me despertó totalmente y dijo, miércoles, mamá tiene razón. Mamá tiene razón frente, digamos, a esto que me está sucediendo y yo voy a ser quien haga en el hacer la realidad de lo que me está diciendo ella. Y ahí empieza otro proceso diferente. Yo creo que a partir de esas palabras tan sabias que mamá me dijo, y pues ya viene todo un cuento que sí es importante nombrarlo, que no es lo mismo. Hay muchos que estamos amputados, hay otros que están en el cementerio, hay otros que tienen otro tipo de discapacidad, que muchos de ellos están solos, que muchos están a la deriva de muchas cosas y que no pudieron asimilarlo quizás como yo lo asimilé, y que infortunadamente hoy están consumidos en las drogas, quizás en el abandono total de ellos mismos y de la misma sociedad. Entonces me doy cuenta de que surgen una cantidad de oportunidades que yo hasta el momento las sabía aprovechar, Diana. Y ahí es donde viene esa otra parte resiliente y significativa de mi vida, porque es allí donde parte el hecho de que, bueno, primero me voy a recuperar físicamente. Era necesario. Claro, viene el cuento de darme una oportunidad en la vida y decir, conocí a una mujer maravillosa, a mi esposa, María Isabel, que es una mujer encantadora, la mamá de mis hijos. Ella logra, digamos, sostenerme junto con mi mamá y el resto de mi familia, pero ella es quien se balanza a ese reto, porque tampoco, si es difícil para uno, para los familiares también lo es. Es muy complejo y muy difícil de que puedan tener el decir, bueno, yo voy a asimilar esto y no pasa nada. No, es difícil, es muy complejo. Entonces viene la recuperación física, solo física.
¿Por qué? Porque es adaptarme a tener una prótesis, a tener algo que no es mío, pero El que síndrome de la pierna fantasma. el síndrome del miembro fantasma, porque usted durante muchos años, de hecho ya han pasado 17 años del accidente, algo así, y entonces eh, todavía siento en algún momento por el cansancio, porque camino, siento que me pica, siento que me duele, siento que me da cosquillas. Es complejo, ¿cierto? Que la mente todavía te juega un tema distinto. Eh, Me dan la oportunidad de estudiar, me dicen, ¿qué quieres estudiar? Eh, la institución, quizás quiero agradecer eso también, de que la institución nos ha permitido, no a todos, pero sí a la mayoría de los que hemos querido salir adelante, estudiar una carrera. Pero eso es algo positivo, porque en ocasiones lo que uno escucha es me dejaron solo, a Sí. lo que yo pudiera hacer por mí. Sí, claro, porque yo te explico este cuento. Y ahí es donde viene, cuando yo me refiero a esa parte física, es que sí, está el hospital, los fisioterapeutas, ortopedistas, bueno, venga, te vas a pero de la parte de la salud mental es muy, muy limitada. Es muy limitada y lo digo porque si tú me preguntas, y voy a ser muy honesto, durante toda esta situación después de mi accidente, si me han atendido 2 veces desde el área de psicología, es mucho. No hay una atención, no hay un acompañamiento constante para nosotros quienes hemos recibido una situación tan traumática y tan dolorosa como la pérdida de una extremidad, porque si tú me hablas de pérdidas, es muy similar a la pérdida de un ser querido o de algo muy significativo, lo mismo, ¿cierto? Entonces, logro estudiar A psicología. raíz de ese vacío que tenías ahí, Claro. entonces dijiste como que no, o sea, Claro, yo voy a hacer yo. necesito, claro, yo decía, yo no solamente necesito recuperar mi parte física, sino también mi parte mental. Y ahí viene un reto muy, muy importante porque siempre he aprendido a que desde mi casa, siempre he estado, no sé, el don del servicio está a, a la orden del día en mi casa. Eso me enseñó mi mamá, mi papá, que en paz descanse, mi familia. Siempre, a pesar de lo humilde que hemos siempre sido, de pronto uno de los mejores recursos, siempre hay un bocado de comida para alguien más, de ayudar a alguien más. Entonces yo creo que en mi corazón y dentro de mis principios siempre ha estado ese tema de ayudar a los demás, ¿cierto? Que a pesar de dentro de mi rol como militar, siempre fui muy estricto, muy marcado por, por lo que hacemos los militares, también tenía ese don de ayudar a los muchachos, de atenderlos y escuchar, a que ellos sintieran ese rol no solamente militar, sino paterno, porque muchos de estos muchachos que entran a las filas del ejército son muchachos que no tienen a sus papás o tienen muchos vacíos, entonces uno se convertía en ese papá, en esa mamá, en ese consejero, en ese médico, en ese todo para esos muchachos, como líder. Entonces, claro, yo psicología. O era médico o era psicólogo, pero era el temor de que, claro, yo lo único que yo sabía hacer era empuñar un arma, cargar una maleta y mandar una tropa. Ese era mi rol y liderar pues una cantidad de situaciones que tenían que ver con la parte militar. Yo miércoles, una universidad, yo no sabía qué era eso. Era el susto impresionante, entonces me incliné más por el tema de la psicología y empecé a adquirir una cantidad de conocimientos en una, para mí, de las mejores universidades de acá de Medellín, en la Universidad Católica Luis Amigó, cuando en esa época era Fundación Universitaria. Amigoniano, amigoniano de corazón porque, además porque es una institución que le brinda no solamente la preparación profesional, sino espiritual y desde el ser. Entonces yo creo que fue una universidad que me brindó a mí una cantidad de elementos que me sirvieron para ser la persona que soy hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que más te satisface hoy saber por todo lo que has pasado, esos vacíos que tuviste y ahora desde el área de la psicología, el poder ayudar de pronto a esos excompañeros? ¿Estás ayudándolos a ellos en este momento? ¿Dónde estás? Bueno, eh, ah, quiero como hacer un paréntesis pequeño con respecto, digamos, en la trayectoria como
como psicólogo, he tenido la oportunidad de trabajar con víctimas del conflicto. Yo creo que hay parte de todo. Ahí tiene, digamos, tuve la oportunidad primero cuando estaba terminando mi carrera en la Cuarta Brigada, empecé como a desarrollar los primeros pinitos, pero era más desde el tema organizacional y era más funcional en pro de cosas muy administrativas. Cuando salgo que me retiro de la vida militar como tal, mi primer trabajo como psicólogo fue en La Guajira, ni siquiera fue acá, no fue acá en Medellín, sino en La Guajira. Cuando se despierta toda esta cantidad de problemáticas con la población indígena, los guayú, de la violencia que tuvieron o que los ha marcado durante muchas décadas, entonces empecé yo a trabajar con víctimas del conflicto, pero población indígena de las diferentes poblaciones de esas comunidades, los Embera, perdón, no Embera no, los Guayú, los Yupas, los Arahuacos, como 3 comunidades distintas, inclusive en la Sierra Nevada. Y a mí me decían, siempre era como con el temor los compañeros míos y compañeras, porque ellas mientras que yo estuve en cualquiera de estos trabajos, nunca se dieron cuenta que yo había sido militar. ¿Por qué? Le voy a contestar, ¿por qué? Porque resulta que todavía habían situaciones de orden público muy difíciles, yo todavía tenía en mi cabeza muy marcado el tema de seguridad. Nosotros, el militar, se caracteriza porque somos desconfiados. ¿Sí? Siempre estamos hiperalertas a lo que pueda suceder. Entonces, siempre me preguntaban sobre mi accidente. Ay, ¿qué te pasó en la pierna? ¿Por qué no la tienes? Y yo les decía, no, es que fue un accidente en moto. Entonces maquillaba pues mi realidad con otra realidad distinta. Eso permitió pues de que empezara a hacer mi trabajo como psicólogo ayudando a las víctimas del conflicto, primero indígenas, después a víctimas del conflicto ya de la parte que fueron desplazados, que fueron población que de alguna manera fueron víctimas por muerte de algún familiar, por desplazamiento, inclusive por mina, bueno, en fin. A todas estas personas le brindamos, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes, porque lo paradójico es que durante todo este tiempo han sido en programas del ICBF, que también les tengo que agradecer muchísimo, porque me dieron la oportunidad, que fueron muy inclusivos y permitieron de que yo, a pesar de mi discapacidad física de mi pierna, me dieron la oportunidad de trabajar desde lo profesional. Yo creo que es algo que debo valorar muchísimo hasta el momento, porque todavía trabajo con el ICBF. Posteriormente trabajé en el CESAR, lo mismo, con esa misma línea de trabajar con población vulnerable. Inclusive ya arranca como el tema de desplazamiento desde Venezuela, masivamente, cuando se empiezan a reunir en Santander. Entonces yo le brindaba ese acompañamiento a la población venezolana, inclusive a los de acá mismo de Colombia. Y ya pasé a Risaralda, pasé a Chocó, a Antioquia, y llegó la pandemia. Perdón, antes, y puntualizo eso porque también es una de las tantas cosas que me dicen, ves que vos tenés mucho odio en tu corazón. Y yo les contesto algo muy bonito. Si yo tuviese odio en mi corazón, créame que no le hubiera dado la mano a quienes me hicieron lo que me hicieron. Porque cuando estuve en el Cesar, sí, cuando se firmó los firmantes, hubo el tema de los firmantes, mi equipo psicosocial o el equipo donde yo trabajaba, nos enviaron precisamente a trabajar con estos actores armados firmantes en la paz Cesar. Entonces, a estas mujeres guerrilleras, a estos señores guerrilleros y a sus hijos, yo les brindaba un acompañamiento, que fue un golpe o era, digamos, un conflicto interno, porque era ese dolor muy interno por saber que ellos fueron los que me causaron tanto daño, sí, claro, y a mi familia además. Pero también es ver el ser humano y las realidades que viven cada una de estas personas, ¿cierto?
que está mal hecho, claro, pero más allá de todo este cuento que lo aprendí en esta labor tan linda de la psicología, es ir más allá, es conocer a la persona no por lo que desarrolla o el rol que ha hecho en su vida, sino por el ser, ¿sí? Por ese ser humano que en últimas somos el conjunto de una cantidad de experiencias, muchas veces muy difíciles dentro de la sociedad y que me ha permitido visualizar y ver dentro de estas personas una historia diferente, o sea, mucho más amplia. Entonces, ahí yo tengo la oportunidad, llega la pandemia, muy difícil, hace unos años, Brainer se queda sin trabajo. Entonces, tengo esa capacidad, no sé si es por haber sido militar o qué, de adaptarse a las situaciones. Entonces, yo resulté siendo conductor de un vehículo de placa blanca, entonces yo hacía muchas cosas, ¿cierto? También empecé porque falleció mi suegra, mi mamá estuvo muy enferma, antes ya había pasado por la muerte del papá mío, entonces habían situaciones donde uno es, bueno, me caigo y vuelvo y me levanto, me caigo, vuelvo y me levanto. Eh, yo creo que fueron situaciones en la vida que han sido constantes, pero que me han enseñado a ser de mí una mejor persona, una versión distinta pero mejorada, ¿cierto? Ahora le contesto lo último que tú me habías dicho, ¿qué, qué has hecho por mis muchachos, por los muchachos que vivimos en la misma condición que yo he vivido? Y es el hecho de que desde que yo me gradué hasta el día de hoy, ha sido un trabajo silencioso, pero constante. Y es una primicia, primicia que pues para mí, ¿no? Quizás, yo pensaría que eso va a ser como que la idea es que genere eco, ¿sí? Dentro de la sociedad colombiana. Y en pocos días vamos a lograr de que este sueño se haga realidad. Se lo anticipó al inicio. Claro, claro, porque desde que yo me gradúo y yo pienso de que miércoles la situación que yo vivo y que he vivido la he sacado barata, pero que he sabido aprovechar las oportunidades, otros muchachos no. Entonces, ¿cómo ayudar a esos muchachos que no han podido y que están estancados y que se quedaron como congelados en el tiempo? Porque si tú hablas con muchos de los muchachos de nosotros, parece que el accidente lo habían tenido ayer. Es muy duro, es muy difícil ver a mis muchachos, de ahora muchachos. Y entonces yo les prometí que íbamos a hacer algo distinto. Brainer, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, Guerreros con Honor, Corporación Guerreros con Honor, surge, como te decía ahorita, primero con un sueño, con un deseo inmenso y profundo de querer ayudar a quienes tienen la misma situación que yo tengo, a aquellos militares víctimas del conflicto, que han sido víctimas de minas, que han sido víctimas o heridos en combate y que infortunadamente por las limitaciones institucionales o por muchas cosas que pueden surgir a estos muchachos, entonces empiezo a organizar desde mi trabajo de grado, de hecho surge a partir de derecho de grado, a investigar y mirar las necesidades puntuales que tenemos las personas víctimas del conflicto o de las minas como tal. Entonces, me propongo a decir, yo quiero sacar adelante algo, sea una fundación, sea una institución, para ayudarle y darle ese granito de arena, ese empujoncito a quienes se han quedado congelados en el tiempo frente a esa realidad tan difícil que es ser víctima de la misma guerra como tal, ¿cierto? Entonces, con ayuda de gente maravillosa que he conocido en el camino de mi vida, a una amiga increíble que quiero mucho, Ana Cristina, ha sido como mi coequipera en este proyecto, y junto con ella hay unos compañeros también amputados, Juan Pablo, Pini, John,
varios compañeros Restrepo que han estado aquí y dijimos, venga, vamos, yo lo voy a apoyar a usted, usted tiene una idea muy loca, pero vamos a apoyarte. Entonces ahí surge el hecho de que hay mucho por hacer por estos muchachos. Y he tenido la oportunidad durante varios meses, 3, 4 meses, tocando puertas. Y me dicen, queremos ayudarlos, pero tienen que estar constituidos, tiene que haber un referente para empezar a hacer eso que tú ya plantaste en un papel, ¿sí? Y entonces hemos estado en ese constante. Yo pensaría que antes de que finalice este mes ya hacemos como todos los trámites correspondientes, jurídicos y legales, para que la Corporación Guerreros con Honor empiece a salir a flote. Además, porque hemos hecho un trabajo de sensibilización muy bonita. Arrancamos con 100 muchachos. A nivel nacional son aproximadamente 6.000 más o menos, 5.000 algo. La idea es abarcar primero pues Medellín, área metropolitana y Antioquia, posteriormente pues las ciudades más cercanas, y la idea es abarcar en el tiempo a todos los departamentos. Esto tiene un tema muy bonito, que es dignificar la vida de aquellas personas que en algún momento dieron parte de su cuerpo por nuestro país. Ese es el objetivo principal, es dignificar y devolverles ese pedacito de lo que se merecen estos muchachos. Porque yo pienso de que pasamos, porque nosotros mismos nos hemos encargado de estar allá, resguardados, de estar ahí, pasar como de agache, porque nos da pena, porque nos da miedo, o muchos de nosotros por resentimiento, ¿cierto? Por resentimiento, porque si hacemos comparaciones con otros países, a quienes de pronto perdieron alguna extremidad o dieron su vida, son completamente unos héroes y lo resaltan de una manera impresionante. Eso es lo que queremos acá en Colombia. Y bueno, ese es yo creo que el principio de algo muy lindo, y lo quería compartir contigo, Diana. Agradecerte inmensamente, porque yo creo que estos espacios son necesarios para contarle a mucha gente que no conoce de estas realidades tan difíciles, que no es fácil llevar esta situación porque más que perder una extremidad es el abandono significativo, simbólico de la misma sociedad. Yo creo que eso es lo más duro que nosotros tenemos que afrontar, ¿sí? Porque la institución, cuando te falta una extremidad o tienes algún problema físico o médico, simplemente no sirves, ¿sí? Esa es una realidad que vivimos nosotros en este país, que yo tengo uso de razón hasta el momento. Y la misma sociedad, como ha normalizado dentro de la guerra, digamos, todo lo que ha sucedido, pues simplemente ese hecho de normalizar hace que no se le dé el valor que estos muchachos y que esta gente lo merece. El plus de este cuento de la corporación no es solamente para los muchachos, sino para toda su familia. Ese es el plus, ¿sí? Que sí, quizás hay 1 o 2 instituciones, inclusive el Estado, pero se quedan muy cortas con respecto, digamos, a lo que la corporación quiere y va a lograr en su propósito y objetivo. Ay, Brian, no sabes cuánto me alegra. Gracias por haber estado aquí, gracias por habernos contado, y estaremos muy pendientes de Guerreros con Amor. Esperamos que surja, y que surja con muchísima fuerza y con ese objetivo que realmente tiene. Gracias infinitas por haber estado acá, por habernos compartido tu historia, por contarnos de esa primicia también. Mil gracias. Gracias, Diana, a ti, y yo sé que la Corporación Guerreros con Honores va a ser algo muy maravilloso, y yo sé que cada uno de ustedes van a aportar a este granito de arena para dignificar y que los muchachos logren hacer lo que realmente han querido durante toda su vida. Así es. A usted muchísimas gracias. Ahí está entonces Personas Imparables, historias de esas personas que definitivamente sí
llaman la atención, que son inspiración y que trabajan por día a día mejorar cada vez más y dejar huella en esta sociedad. Recuerden que estamos a través de www.llaveinformativa.com, pero también nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Llave Informativa, en Instagram estamos como @llaveinformativa y en X como @llaveinforma. Gracias por acompañarnos.